Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'utilisation du passé composé. Je vais le faire dans deux parties, donc ça c'est la première. Alors, qu'est-ce que le passé composé? Es un tiempo compuesto que se utiliza para hablar de acciones terminadas en pasado, es decir, acciones puntuales con una duración, un momento, una fecha determinada. Este tiempo es el equivalente al pretérito del español, que se conoce también como pretérito perfecto simple, ¿sí? ¿Cuál sería este tiempo? Fui, estuve, comí, salí. Ahora, como lo estamos viendo, en francés es passé composé, está compuesto de un auxiliar y un verbo participio. No podríamos hacer como tal una equivalencia al pretérito perfecto compuesto del español, que es el he ido, he trabajado, que se usa mucho en España, pero que en América Latina pues realmente tiene un uso nulo, ¿no? Habrá una u otra ocasión donde lo usemos. Entonces, es importante saber que en la traducción del passé composé al español en América Latina sería el pretérito simple, es decir, el fui, estuve, comí, aun cuando en francés tenga un auxiliar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma este tiempo? Con un verbo auxiliar conjugado en presente, que puede ser avoir u être, y un verbo en participio pasado. Être ou avoir. La gran mayoría de los verbos que conjugamos en pasado o en pretérito se forman con el auxiliar avoir. No obstante, hay una lista de verbos que se forman con el auxiliar être. Esta lista debemos tenerla muy presente porque son verbos de estado y movimiento que usamos frecuentemente, además de todos los verbos pronominales que también se forman con el auxiliar être. Recordar que los verbos pronominales es je me lève, me levanto, todo lo que recae sobre la misma persona que está hablando. Nous nous levons, ¿no? Vous vous appelez, ¿sí? Entonces, volvemos a la formación. Si se trata del auxiliar avoir, que es esta première partie, voy a conjugarlo en presente. J'ai, tu as, il a, nous avons, hacemos la liaison, vous avez, ils ont. Importante, en la primera persona recordar, aquí como tengo ahí, que es ahí sí, j'ai. Si dijera en presente sería je, je. Y el participio pasado, que ahorita vamos a explicar cómo se forma, es manger. Este participio pasado va a ser igual o el mismo para todas las personas y no va a tener concordancia de género ni de número con el sujeto de la oración. Es decir, va a quedar igual. J'ai mangé, comí. Tu as mangé, comiste. Ils ont mangé, comieron. La negación. La negación en passé composé se construye con el verbo auxiliar entre ne y pas y el participio pasado va después o queda fuera de pas. Aquí puse en apóstrofe porque hay que tener en cuenta que si el verbo empieza con vocal o con una H muda, entonces se hace esa elisión. Je n'ai pas, y ahora sí pongo el participio. Je n'ai pas compris. Si fuera con tú, ¿cómo sería? Tu n'as pas compris. ¿Por qué na? Pues porque tengo este a. Ahora, el participio passé. ¿De qué se trata? El participio pasado es una forma impersonal del verbo. ¿Qué estamos diciendo con impersonal? Que no se conjuga con cada persona, ¿sí? Y que no tiene como tal un uso solito. En este caso, el participio pasado, su función es construir o ser parte de un tiempo compuesto.
Todos los verbos en infinitivo que terminan en ER tienen un participio pasado en E. Manger, manger. Al oral suena igual. Parler, parler. Chanter, chanter. Étudier, étudier. La terminación ER cambia por E siempre. Entonces voy a quitar o voy a cambiar ER por una E con acento. Y eso va a ocurrir con todos los verbos regulares, es decir, todos los verbos que terminan en ER en infinitivo. Y con los otros verbos, bueno, el participio pasado de los verbos en infinitivo que no terminen en ER, debemos irlos memorizando uno a uno. Hay algunos patrones de acuerdo a las terminaciones de los verbos, pero quizá es más fácil memorizar el participio pasado de cada uno. Aquí les puse algunos ejemplos para que vean pues, que realmente responden a reglas muy variadas. Avoir, el participio pasado, eu. Comprendre, compris. Faire, fait. Finir, fini. Voir, vu. Algunos ejemplos. Elle a eu un problème. Tuvo un problema. J'ai compris l'exercice. Vous avez fait une erreur. Aquí puse un ejemplo en negación. Nous n'avons pas fini. ¿Tu as vu mon message? Si se fijan, la ventaja es que, bueno, si ya conozco la conjugación del auxiliar avoir en presente, pues ya luego nada más tengo que aprenderme un solo verbo o una sola forma del verbo, que es el participio pasado, y con eso ya puedo hablar en todas las personas. Aquí cambia el sujeto, él, vous, nous, tu, je, pero el participio siempre es el mismo. Ahora, en la plataforma te dejaremos una lista de los participios pasados, pero lo más fácil es buscarlos en un conjugador en línea, ¿no? Algunos que yo recomiendo es Word Reference o Reverso. Por ejemplo, aquí en Reverso, siempre al buscar cualquier verbo, al darnos la conjugación te da el infinitif, el participe présent, que es otro tema, y a mí el que me interesa en este caso es el participe importante passé, voulu. Entonces, con eso estoy sabiendo que el participio es de vouloir, el participio pasado es voulu. Bueno, aquí hay clic para que busquen cualquiera de estos conjugadores. Y c'est tout pour l'explication de la première partie. Je vous laisse des exercices. Merci beaucoup.